Bueno, tigrecitos, nuevamente aquí resolviendo las preguntas de la tarea que te he dejado con respecto a tabla periódica. Mira, es la primera parte, ¿no? Tabla periódica, parte uno es simplemente descripción de la tabla. Mira, vamos a resolver sin mucho preámbulo que hacer el asunto acá. Vamos, mira, comenzamos. La tarea dice, pregunta número uno. Dice, los elementos del grupo 2A se denominan. Recuerda que yo te pedí que aprendas los elementos de la tabla, ¿no? Por grupos. Era mi recomendación cuando hicimos la parte teórica. 1A, alcalinos. ¿Quiénes son? No es hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. ¿Quién está en el grupo 2A? La familia de los alcalinos térreos. ¿Quiénes son? Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio. Entonces, ¿quiénes son los elementos del grupo 2A? La respuesta C. La respuesta alcalinos térreos. Pasamos a la pregunta número 2. La pregunta número 2 dice, en la naturaleza existen pocos, mira, ves ahí, dicen, existen pocos gases monoatómicos, ¿no? Entonces, nombra 3 de ellos. Tú sabes que naturalmente existen 6 gases nobles y 5 gases que no son nobles, o sea, en total 11 gases. Pero, ojo, los gases que no son nobles, que están en la naturaleza, son diatómicos, no te olvides. Estamos hablando de quién? Del hidrógeno, estamos hablando del oxígeno, del nitrógeno, del cloro y del flúor. Pero estos son diatómicos. Y los monoatómicos son los gases nobles. Entonces, ¿quiénes son? Helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Entonces, si me piden 3 de ellos, ¿cuáles serán? Serán simplemente la respuesta C, helio, neón y argón. Ahora, pasamos a ver a la pregunta número 3. La pregunta número 3, ya viene acá un poquito de resolución. Vamos a borrar, ya borramos esto rápido. Te voy a recordar que tienes que conocer algunos temas o tienes que tener un conocimiento previo. La pregunta dice, cierto elemento ocupa el 7º lugar de la tabla periódica. Entonces, cuando un elemento ocupa el 7º lugar de la tabla periódica, recuerda que la ocupación o el lugar que ocupa va en función al z y me dice que está en el 7º lugar, o sea, esto es así, ¿no? El elemento ese tiene su Z7 y presenta 3 isótopos. Acuérdate que es isótopo. Mira, son datos que tiene que saber, conocimientos previos. Recuerda que ¿isótopo qué es? Mira, isótopos son átomos que van a tener igual Z, diferente A, diferente N. Esos son isótopos. Dice que tiene 3 isótopos. Y si tienen igual Z van a ser átomos del mismo elemento. Entonces X, X, X. Tenemos los 3. Entonces dice, si los 3 son isótopos y tienen su Z7, entonces será 7 este, será 7 este, será 7 este. ¿Entiendes? Entonces, pero hay un dato más que me dicen, si el más pesado presenta 10 neutrones, voy a considerar este el más pesado, que tiene 10 neutrones. Neutrones se pone aquí. Y el número de masas se pone en la parte superior izquierda. Entonces, pero además tú tienes que saber algo. Mira, acuérdate que A es igual a ¿qué? A Z más N. El ácido, ¿te acuerdas? Entonces, si yo quiero saber su A de él, que es el más pesado, será Z, que es 7 más 10, que es neutrones, 7 más 10, 17. Lo mismo harás con él. Pero hay otro dato más, dice que son consecutivos. Si este es el más pesado, entonces consecutivo quiere decir uno seguido del otro. Entonces este será 16 y este será, ¿qué? 15. Son consecutivos. Ahora, ¿qué me piden? Me piden cuántos neutrones presenta el liviano. ¿Qué es el liviano? El que pesa menos. Entonces será 15 menos 7, 8. Entonces tu respuesta es 8. Tu respuesta C. Pasamos a la pregunta 4. Mira, la pregunta 4. ¿Qué dice? La pregunta 4 también hay que resolver aquí. Mira, en la resolución dice lo siguiente, ¿no? Acuérdate que esto estoy utilizando para el as, ¿no? Borramos, borramos, borramos. La pregunta número 4. ¿Qué dice? Sencillamente dice, cierto elemento ocupa el 10º lugar en la tabla periódica. Cierto elemento
ocupa el 10º lugar, quiere decir que tiene un Z10. Ese es el 10º lugar de la tabla. Y presenta 22 nucleones. Ah, mira, el conocimiento. ¿Qué es nucleón? Tirecito. Nucleones o nucleón, mejor le pondré así, nucleones, es ¿qué cosa? Lo que está en el núcleo. ¿Qué está en el núcleo? Protones y neutrones. ¿Cuántos nucleones dice que tienes? Tienes, dice, 22 nucleones. Entonces, pero acuérdate que nucleones, lo que está en el núcleo, protones y neutrones. O sea, ¿cuántos protones dice que tienes? 10. Entonces no tengo neutrones. Despejo n y me sale ¿cuánto? 12. Entonces la pregunta dice, y determina el número de protones. La pregunta, protones. ¿Cuántos protones tienes? 10. Entonces tu respuesta va a ser 10 protones. ¿Cuántos electrones? 10, porque siempre va a ser igual cuando un átomo neutro. ¿Y cuántos neutrones tienes? Neutrones tienes 12. Entonces tu respuesta C. ¿Cuánto es? 10, 10, 12. Pasamos a ver a la pregunta número 5. Dice, uno de los siguientes ordenó la tabla en orden creciente al número atómico. O sea, estamos hablando de la tabla actual, ¿no? ¿Quién ha ordenado esa tabla? ¿Quién ha dicho que ordenemos de acuerdo al Z y en forma creciente? O sea, primero el 1, el 2, el 3, así. Simplemente fue el señor Henry Moseley. Acuérdate, hemos hecho teoría, la respuesta C. O E, perdón, la respuesta E para la pregunta 5. La pregunta 6 dice, mira la pregunta 6, que dice, en la tabla periódica los elementos representativos se caracterizan por estar llenos en el subnivel. Entonces vamos a recordar, los elementos representativos, explicando la tabla, representativos, eran los que estaban en S y en P. Entonces tu respuesta va a ser S y P, pero acá tenemos en la pregunta 6, la A, o la pregunta A es S, la pregunta B es P. Pero la pregunta E, que es la respuesta, será A y B. Entonces, correcto, la pregunta número 7 dice, en la tabla periódica moderna, estamos hablando de la tabla actual, los elementos están ordenados según el orden creciente ¿de qué? De su número atómico, lo que acabamos de explicar, ¿no? El número atómico. Entonces, la respuesta D, a la pregunta 7. La pregunta 8. ¿Cuál de las siguientes parejas no corresponde a un mismo grupo? Acuérdate que el grupo es en forma vertical. Helio, argón, son dos gases nobles, están en la familia de los gases nobles, ¿no? Helio, neón, argón, criptón, xenón, entonces esa no es. La pregunta o la alternativa B, oxígeno, azufre, esa es de la misma familia, oxígeno, azufre, selenio, telurio y polonio. La pregunta C, dice nitrógeno, fósforo, esos son de la misma familia. Pero en la alternativa D, sodio y calcio, no. El sodio está en el 1A, alcalinos, y el calcio está en el grupo 2A, alcalinos térreos. Entonces, esa es la respuesta que nos corresponde a la pregunta número 8. Pasamos a ver a la pregunta número 9. Cuando dice, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es verdadera al respecto de la tabla periódica? ¿No? Verdadera. ¿Está formada por 16 columnas? No, está formada por 18 columnas. ¿No? ¿Contiene 8 periodos? No, contiene 7 periodos que son horizontales. Columnas, grupos, horizontales, periodos. ¿Están ordenados de acuerdo al peso atómico creciente? No, están ordenados de acuerdo al número atómico creciente. Pero la alternativa D dice, los elementos representativos pertenecen a la zona A. O sea, ¿quiénes son los elementos representativos? Los S y P que pertenecen a la zona A, que también le llamamos bloque. ¿No? Bloques S y P que pertenecen a la zona A. Entonces la respuesta a la pregunta 9, la respuesta es la pregunta D. Pasamos a la pregunta 10. Dice la pregunta 10, ¿cuál de las siguientes parejas no corresponde a un mismo grupo en la tabla periódica? Bueno, estamos hablando de igual, ¿no? Sodio, helio, argón, oxígeno, azufre, nitrógeno, fósforo, sodio, plata, cobre, plata. Estamos hablando de la pregunta 10. Pasamos a la pregunta número 11. Dice, dadas las siguientes afirmaciones, ¿no? Primero, 1, con romanos. Dice, las filas horizontales en la tabla periódica se llama grupo. Las filas horizontales grupo no, se llama periodo. Entonces, falso, eso, falso. La proposición 2. Dice, el grupo 1B se encuentra
cobre, plata, oro. Verdadero, porque son elementos de acuñación, eso lo hemos visto en teoría. Entonces, estamos ya con falso, verdadero. ¿El hidrógeno es metal? No, el hidrógeno es no metal. Entonces sería falso. Nuestra respuesta correcta a la pregunta número 11 sería la respuesta C. Pasamos, 12. Un elemento ubicado en el cuarto periodo, su átomo presenta, mira, está en el cuarto periodo. Entonces eso quiere decir que el átomo presenta, ¿qué? 4 niveles de energía. Entonces ya ahí quedamos, tigres. Creo que con eso completamos la tarea. Mira, bueno, dejamos una tarea para que ustedes resuelvan con respecto a tabla periódica. Háganlo, tigres, por favor. Repasa, no te descuides. Chao, hasta la próxima.